vamos a cerrar, en la primera parte de la clase vamos a cerrar con lo que sería la unidad 1, que tiene que ver, como les había adelantado la semana pasada, con los fundamentos de la investigación social. Y culminamos esta unidad con el planteamiento del problema de investigación, la construcción de un problema de investigación, lo que supone la construcción de una pregunta de investigación, que luego será traducida en un objetivo general para el desarrollo de una investigación. Como distintos autores lo plantean, es el primer, digamos, momento o etapa de una investigación en la cual se definen muchas cuestiones, por lo tanto, muchos autores coinciden en que es algo que a veces es difícil y que lleva bastante tiempo, aunque pensemos que es algo fácil y rápido, en realidad lleva bastante tiempo porque supone una serie de actividades que debemos realizar. En ese sentido, hoy vamos a trabajar entonces, en esta primera parte de la clase, con cómo construir una pregunta-problema de investigación. Para eso ustedes tenían en la bibliografía obligatoria de la unidad 1 el texto de Achille, que vamos a trabajar hoy, sobre todo en relación a qué preguntas surgen al inicio de cuando uno empieza a pensar un proyecto de investigación. Y vamos a trabajar también las recomendaciones de Javier Bassi acerca de cómo formular una buena pregunta de investigación, teniendo en cuenta ciertos elementos que deben contener mínimamente una pregunta de investigación. Vamos a hacer un ejercicio práctico, va a servir mucho sobre todo para cuando ustedes tengan que hacer este ejercicio. Por un lado, para el práctico, espérenme que alguien llegue. Para el trabajo práctico, número uno, el único que vamos a tener, como les había adelantado la semana pasada también, que como... Buen día. No se olviden de silenciar los micrófonos al ingresar. Julia. Bien. Ustedes ya tienen habilitado en el aula virtual, en la pestaña de evaluaciones, la consigna y la tarea para entregar, que consiste en este práctico que yo les había adelantado la semana pasada, que ustedes van a tener que realizar y solamente se aprueba, no tiene nota. Pero bueno, consiste justamente en hacer un ejercicio en base a lo que vamos a ver hoy en clase. Así que yo les pido que por favor presten atención, se saquen las dudas que tengan y bueno, si no han leído todavía esos textos que les mencioné, léanlos porque son importantes. Sí, Guillermo. Sí, por favor, no se olviden de actualizar la fecha de entrega porque estamos 358 días. Bueno, gracias, Guillermo. Ahora cuando terminamos la clase lo reviso. Ahora vamos a ver igual al final la fecha de entrega es una semana, hasta el domingo a la noche tienen para entregar. Así que bueno, ya después lo voy a actualizar. Muchas gracias por advertir. Bien, entonces lo que les adelanto lo del trabajo práctico porque justamente lo que vamos a ver hoy y desarrollar en la clase tiene que ver con eso, ¿sí? Les va a ayudar a justamente poder resolver el ejercicio que ahí les estoy solicitando y vamos a ver un ejemplo incluso entre todos para que podamos trabajarlo, ¿sí? Cualquier duda, obviamente, traten de sacárselas hoy para poder hacer después su trabajo. Bien, avanzamos entonces. Como les decía recién, en general los autores coinciden en señalar que este es un momento fundante de cualquier proyecto de investigación, de cualquier investigación, donde tenemos que definir cuál es el problema o pregunta central que vamos a trabajar. En este sentido, lo primero que me parece importante advertir es que no se trata de un problema a resolver en términos concretos, empíricos, de decir, bueno, tengo tal problema, lo tengo que resolver, sino que justamente la forma en que se define un problema de investigación tiene que ver con un problema de conocimiento, es decir, con algo que se quiere conocer y que no se conoce o que todavía no se conoce adecuadamente, ¿sí? En ese sentido, hay varias diferenciaciones que ahí ustedes lo van a ver en el texto de Achille, sobre todo, que trabajan en relación a esto de la pregunta de investigación. Como les decía, una vez que nosotros formulamos la pregunta o problema, vamos a ver al final, digamos, de esta clase, que la podemos fácilmente convertir en el objetivo general de nuestra investigación.
En ese sentido, didácticamente o pedagógicamente, la decisión, digamos, que tomé es trabajar primero con la pregunta, lograr una buena pregunta de investigación para luego poder transformarla muy fácilmente en objetivo. Ustedes van a ver que si leen otras investigaciones o han leído otras investigaciones, muchas veces se pone o la pregunta o el objetivo general, y no se suele poner las dos porque son bastante parecidas, ya vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces, esta pregunta-problema, este objetivo general, tiene que dar cuenta de qué queremos conocer, ¿sí? ¿Qué queremos conocer de esa realidad? En ese sentido es un problema de conocimiento. Y como nos dice Achille, nosotros cuando iniciamos un proceso de investigación, tenemos que tratar de ir armando esta pregunta de investigación y diferenciándola de dos cuestiones. Por un lado, de lo que es el tema de investigación. Ahora vamos a ver que para pasar del tema al problema o a la pregunta, hay que hacer una serie de procedimientos y hay que desarrollar ciertas actividades. Porque, dice ella, ahora vamos a ver, el problema se elige, no se construye. En cambio, el tema se elige, no se construye, en cambio el problema sí se construye, ¿sí? El tema, ustedes, ahora vamos a ver, tiene que ver con algo amplio, como les decía la semana pasada, vayan pensando qué campo temático les interesa a ustedes trabajar. En ese sentido, el tema suele ser algo más bien amplio, difuso, no tan preciso como lo es la pregunta de investigación. Otra diferenciación que nos propone ahí Achille para pensar es que tenemos que diferenciar esto que se resume en el objetivo de la pregunta, que es el qué quiero conocer de esa realidad, de para qué o por qué quiero conocerlo. El qué quiero conocerlo es el objetivo, es la pregunta central de nuestra investigación. El para qué o el por qué tiene que ver con la justificación, ¿sí? En este caso, como nosotros hemos visto, nosotros vamos a trabajar en lo que refiere a un proyecto, pensando en que ustedes van a tener que elaborar un proyecto de investigación, pensando en un trabajo académico en el marco de una carrera de grado como la es esta licenciatura, ¿no? Si yo por ahí quiero trabajar con investigación-acción, sí tengo que poner, hacer objetivos de conocimiento y objetivos de acción, que apunten a la transformación, a ese objetivo de modificación de la realidad. Pero nosotros no vamos a trabajar con ese tipo de investigaciones, simplemente vamos a hacer que de todas maneras ese tipo de investigaciones requieren de primero entender qué queremos conocer para luego ver qué queremos transformar, ¿sí? En ese sentido, cuando ustedes empiecen a pensar un tema, empiecen a pensar una pregunta de investigación, obviamente les van a surgir todos estos para qué o por qué les interesa trabajar ese tema. Lo que yo les voy a sugerir es que todo eso va a ir en la parte de la justificación de la problemática de estudio. No lo vamos a trabajar en la pregunta o el objetivo general, ¿sí? Lo vamos a dejar para eso. Siempre hay un para qué, siempre hay un por qué, me interesa una determinada... De hecho, la elección nunca es libre, salvo que ustedes se presenten a un financiamiento donde esté predefinido el tema o la pregunta, que de todas maneras la orientación también es una elección del investigador, así que siempre hay un grado de decisión por parte del investigador, y ese grado de decisión está influido por sus propios sentidos y significados acerca del para qué o por qué conocer, ¿no? Pero bueno, tratemos de abstraernos de eso y decir, bueno, a ver, yo quiero conocer tal cosa por tal otra, no. Esperemos con eso, lo dejemos un poquito en stand-by, vayamos a tratar de pensar cómo construir una buena pregunta de investigación y luego la vamos a justificar, ¿sí? Bien, como les decía recién, entonces nosotros lo primero que pensamos cuando empezamos a pensar en una investigación es un tema muy amplio, un tema general, un tema que es difuso, que no tiene una delimitación clara y de la cual pueden surgir infinidad de preguntas de investigación, infinidad de problemas de investigación. En ese sentido, Achille dice, el tema se elige porque el tema está dado, el tema es un tema general, pero para poder llegar a construir una buena pregunta de investigación hay que hacer todo un proceso de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pregunta-problema es más bien una delimitación clara y precisa de lo que me interesa, de algún aspecto de ese tema amplio que me interesa indagar, ¿sí? Y ahí está la dificultad, ¿sí? La mayor dificultad tiene que ver con poder pasar, ¿no?, de ese tema amplio que me interesa a un problema específico. Poder pasar del tema amplio de los movimientos sociales y políticos a la pregunta problema particular sobre qué me interesa conocer por ejemplo, qué prácticas llevan adelante las mujeres del movimiento tal para lograr, no sé, el objetivo de XX
en Jujuy, ¿no? Esa pregunta bien delimitada, precisa, ahora vamos a ver algunos ejemplos, bien recortada, requiere de un proceso de trabajo, como decíamos recién, para poder traducir, digamos, pasar de ese tema amplio a esa pregunta. En ese proceso, ¿qué es lo que nos recomienda Chile? Ahí lo habrán leído en el texto. Para poder lograr ese recorte, esa focalización, esa precisión, lo primero que tenemos que hacer, y no podemos eludir, es buscar y revisar sistemáticamente antecedentes de investigación sobre el tema. Esto nosotros lo vamos a trabajar más puntualmente la semana que viene. ¿Qué son los antecedentes de investigación? ¿Cómo se buscan? Y la diferencia con los referentes teóricos conceptuales, cuáles son las funciones y demás. Pero por lo pronto ustedes tendrán que saber que para poder pasar de ese tema amplio a un problema específico, van a tener que buscar y leer otras investigaciones que se hayan hecho sobre el tema amplio. Eso ya vayan grabándosela. Los antecedentes de investigación los buscamos sobre el tema amplio, no los buscamos específicamente sobre lo que a mí me interesa investigar, porque difícilmente encontremos, y si encontramos otra investigación que trabaja exactamente lo mismo que yo quiero trabajar, probablemente no valga la pena hacer nuestra investigación, ¿sí? Entonces, siempre que busquemos investigaciones va a ser sobre ese tema amplio, ¿sí? Pero esa revisión, esa búsqueda, esa lectura de qué han investigado otros, cómo lo han investigado, me ayuda a mí a precisar mi propia pregunta, a definir con qué sujetos puedo trabajar, con qué espacios institucionales, con qué, organizaciones, movimientos y demás puedo trabajar. ¿Por qué? Porque ver cómo otros han resuelto estos asuntos me orientan a mí a poder tomar mis propias decisiones de una manera informada, ¿sí? En segundo lugar, y además, obviamente, después la semana que viene lo vamos a trabajar, los antecedentes me permiten a mí buscar esos antecedentes, me permiten a mí ir identificando cuáles son los vacíos temáticos, cuáles son los sujetos que menos se han abordado, las problemáticas que menos se han abordado dentro de ese campo temático, ¿sí? Y también las polémicas que hay. Bien, otro punto que dice Chile que tenemos que, cuando empezamos a pensar una temática para poder transformarla en pregunta, vamos a necesariamente tener que empezar a leer bibliografía teórica, que puede ser, que podemos encontrar algunos referentes teóricos conceptuales antecedentes, sí, pero tenemos que tener en cuenta que esta bibliografía teórica específicamente refiere a cuáles van a ser esos conceptos teóricos centrales con los cuales vamos a trabajar. Es lo mismo trabajar con el término organizaciones políticas, es lo mismo trabajar con el término movimientos políticos, es lo mismo trabajar con el término militancia política, es lo mismo trabajar con el término participación política. Bueno, ¿qué consecuencias tienen esos conceptos? ¿Qué definen esos conceptos? ¿Y cuáles voy a elegir yo para poder trabajar en mí y posicionarme dentro de mi investigación? Lo voy a saber únicamente leyendo bibliografía teórica sobre ese tema. Bien, y por último, dice Chile, algo que parece que no, pero que en general es así, una última dimensión en la cual yo algo tengo que tener, algún conocimiento inicial para poder formular mi pregunta de investigación de manera precisa y clara, es algún tipo de conocimiento empírico. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero trabajar con un movimiento político de Jujuy y ese movimiento, bueno, ya sé cuál es el movimiento, tengo que saber cuál es, o sea, primero tengo que saber que existen movimientos sociales y políticos en Jujuy, tengo que saber cuáles son, tengo que poder elegir uno, tengo que saber si existe, si sigue funcionando, si me van a dar el permiso para hacer la investigación, si hay mujeres, si hay varones, si hay jóvenes, no sé, la población con la que a mí me interesa trabajar. Todo ese conocimiento empírico básico para poder armar mi pregunta de investigación y tomar las tengo que saber, ¿sí? Inicialmente no puedo zafar de poder, aunque sea, empezar a ver algunos aspectos de esa realidad que me permitan a mí empezar a pensar mi problema, ¿sí? Bien. Sigamos. ¿Hasta ahí venimos bien? Uy, me fui. Sí, ¿no? Sí, profe. Bien, gracias. Bien, el otro autor que ustedes tienen para trabajar y que va como en la misma línea que a Chile es Javier Bassi, ¿verdad? Este texto que ya les dije que les recomiendo 1000 veces la lectura y que traten de no evitar la lectura y sobre todo ver los ejemplos, los muchos ejemplos que da, porque son muy esclarecedores, la verdad. En ese texto él dice que la pregunta de investigación es el eje del proyecto, ¿no? Cada palabra cuenta, cada posición de palabra cuenta, por eso vamos a ver que tenemos que ser muy precisos, que
incluso podemos formular una buena pregunta de investigación inicial y después, a medida que avancemos en las lecturas y todo, vayamos cambiando algunas palabras, vayamos tomando decisiones que nos permitan cambiar un concepto por otro, vayamos recortando un poco más el referente empírico, o sea, la población con la que vamos a trabajar y demás, ¿sí? Porque ahí esa pregunta es fundamental porque después va a orientar todo el proyecto de investigación, ¿sí? Y la investigación en sí cuando la desarrollemos. Por eso dice Chile que esta pregunta es una pregunta que orienta el conocimiento sobre una determinada problemática sobre la que se decide desarrollar un proceso de investigación. Así dice, es el eje del proyecto y su importancia, dice, es directamente proporcional al tiempo que toma formularla y sobre todo reformularla, por esto que les decía, y al sufrimiento que genera muchas veces en los estudiantes y en los profesores que orientan, en los directores, en los profesores guía, para poder hacerlo, ¿no? Por eso muchas veces parece frustrante y mucha gente cuando ya no puede formular la pregunta se frustra y no quiere hacer más de investigación o quiere cambiar de tema o lo que sea porque justamente requiere de mucho trabajo, ¿sí? Por esto que les decía recién, no es que simplemente la escribo y ya, sino que además requiere de ir leyendo, de ir viendo qué pasa con esa realidad que quiero investigar, ir teniendo algunas informaciones que me permitan tomar decisiones. Bien. En ese sentido, obviamente ustedes van a empezar, como yo ya les dije, para el práctico ya lo van a tener que hacer, eligiendo un tema que les interese, un tema amplio del campo de la ciencia política que les interese. Yo les sugiero, pero no es obligatorio, que ese tema trate de ser un tema que ustedes consideren que lo van a poder seguir trabajando después en el seminario final de la carrera, porque así les ahorra tiempo y trabajo, por más que ustedes después obviamente van a transformar la pregunta ahí, van a transformar el objetivo porque van a seguir formándose y leyendo y demás. De todas maneras, les sirve, ¿no? Para poder, para que justamente no sea un trabajo desde cero. En ese sentido, yo los aliento a que traten de ir ubicándose ya en un campo temático. No es obligatorio, pero lo sugerí. Bien, una vez que ustedes ya definen, y dice Chile en su texto, definimos ese campo temático, primero eso, ¿no? Decidir si tenemos 2 o 3 campos temáticos que nos interesan, tratar como de acotarnos a uno. A lo sumo, algunos ponen 2 campos a dialogar, pero hay que tratar como de ir acotándose por lo menos a un campo temático. Eso ya es toda una decisión que tiene que ver con cuestiones personales, de gustos de cada uno, pero también con preocupaciones que por ahí están en boga en la realidad actual, en el contexto actual, ¿no? Años anteriores han trabajado mucho sobre temáticas que tenían que ver con cuestiones del contexto, ¿no? Qué sé yo, el año pasado con las elecciones legislativas, bueno, el año anterior con las protestas por la reforma constitucional, ¿no? Como que también el clima de época sabemos que nos va dando algunas orientaciones. Y además, y fundamentalmente, yo lo que siempre sugiero es que traten de tener los pies en la tierra. Después vamos a ver que un aspecto importante de cualquier proyecto es la cuestión de la compatibilidad. Pero traten de elegir un tema que sea realmente abordable con las condiciones en las que ustedes están, ¿no? Que ustedes tendrían a la hora de hacer un proyecto de investigación de estas características que sería pensado como para un trabajo final de la licenciatura, ¿sí? Que son un solo investigador, una sola investigadora, porque es individual el trabajo, que, bueno, el tiempo que le van a poder dedicar en función de sus otras responsabilidades que tienen y demás, ¿sí? Entonces, todo eso impregna el recorte que yo voy a hacer, ¿sí? Mientras más acotado sea, mejor y menos tiempo y más precisión voy a poder tener a la hora de desarrollar la investigación. Bien, vamos con el ejercicio de las preguntas, que como les decía, ahora después vamos a ver un ejemplo con ustedes, así que vayan tomando nota. Yo igual después les refresco en un cuadrito para que lo veamos, pero esto de los tipos de preguntas que plantea Chile, que está en su texto, y que es una de las partes del ejercicio que van a tener que hacer en el práctico, ¿sí? Bien, dice Chile ahí que cuando empezamos a pensar una investigación suelen surgir muchos tipos de preguntas que, digamos, pueden incluir aquella pregunta que va a orientar la investigación de manera formulada quizás medio incipientemente, pero también pueden surgir muchas otras preguntas que no es que no sean válidas ni que no sirvan para la investigación, pero lo que tenemos que tratar de hacer es limpiar, ¿no? y poder encontrar aquella que va a ser nuestra pregunta de investigación
aquella pregunta que va a orientar el conocimiento sobre una determinada problemática, aquella pregunta que sintetiza qué quiero conocer de esa realidad y que no conozco. Esa pregunta, problema de investigación que yo voy a definir en torno a mi tema, ¿sí? Entonces, ahí Achille dice, bueno, lo ideal es que nosotros vayamos pensando un tema y que de ese tema vayamos haciéndonos preguntas. De estas preguntas nosotros vamos a ver que algunas sí pueden ser posibles preguntas de investigación y como les decía recién, pueden surgir varias, de las cuales voy a tener que elegir, ¿no? Porque pueden ser con distintas focalizaciones, tratando de trabajar con distintos sujetos y demás, voy a tener que elegir una. Pero también voy a tener que ir limpiando, digamos, las preguntas que no son preguntas de investigación o que no remiten al qué quiero conocer, sino que tienen que ver con otras preocupaciones que son legítimas, pero que van en otros apartados o en otros aspectos de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, aquellas preguntas, dice Achille, que también suelen surgir inicialmente cuando empezamos a pensar un tema, son esas preguntas que tienen una fuerte carga de supuestos a priorísticos, ¿no? Las preguntas con carga de supuestos a priorísticos, supuestos son valoraciones que tenemos sobre la realidad, a priorísticos significa que son a priori, antes de hacer la investigación, ¿sí? Antes de construir los datos, antes de ir a conocer, ya tenemos algunas ideas previas. Estas ideas previas suelen tener una fuerte carga de supuestos que traemos por nuestras propias experiencias laborales, de vida, académicas incluso, pero que no serían preguntas que orienten a la investigación. ¿Por qué? Porque esas preguntas en general esconden ya ahí una respuesta en la misma formulación de la pregunta. ¿Me esperan un segundo? Como les decía recién, no significa que sean válidas, pero no son preguntas de investigación. No van a ser las preguntas que orienten el conocimiento, sino que son preguntas donde nosotros vamos a identificar que aparecen esos supuestos que tenemos y que, como les digo, todos tenemos algún supuesto sobre la realidad porque vivimos en esa realidad, ¿sí? Bien, en otro punto, dice Achille, y es bastante parecido, y a veces hay preguntas que contienen supuestos a priorísticos y valorativos, o sea, combinan estos dos tipos de preguntas, que son aquellas que tienen supuestos valorativos, es decir, aquellas que refieren al deber ser, es decir, a cómo me gustaría a mí que sea la realidad, ¿sí? En ese sentido, hay que tener cuidado con esas preguntas porque no orientan al conocimiento de la realidad, sino que justamente están expresando un supuesto del investigador o la investigadora acerca de cómo le gustaría que sea esa realidad. Que también, vuelvo a repetir, todos tenemos ese tipo de supuestos porque participamos de esa realidad, ¿sí? Si yo quiero trabajar sobre cuestiones vinculadas con políticas públicas, probablemente conocer qué está pasando con alguna de las políticas públicas en algún campo, en algún área específica, para poder conocer tengo que formar una pregunta que permita conocer, no que contenga lo que yo considero que las políticas deberían hacer, ¿no? Ese deber ser tengo que dejarlo de lado para poder armar una pregunta que me permita conocer lo que no conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque como nos dicen los autores, Achille, pero otros autores también, si yo ya sé lo que voy a encontrar en la realidad, si yo ya sé cómo la realidad es, no tiene ningún sentido que haga una investigación, que pierda el tiempo en hacer una investigación. La investigación, como vimos la semana pasada, tiene que ver con un deseo de conocimiento, de conocer algo que no conozco en su profundidad. Puedo tener algunas ideas previas, puedo tener algunas hipótesis, después vamos a ver las diferencias entre supuesto y hipótesis también. Puedo tener algunas ideas previas sobre esa realidad. Sin embargo, tengo que poder llegar a formular una pregunta que a mí me abra el conocimiento. Si yo ya sé todo lo que pasa en esa realidad, si yo ya sé cómo la realidad tiene que ser, ya está, no me dedico a hacer investigación, ¿sí? En ese sentido, por eso Achille dice, ojo con esas preguntas que tienen una carga de supuestos a priorísticos, que tienen una carga de supuestos valorativos porque interfieren con la posibilidad de conocer la realidad, ¿no? Porque generalmente si yo ya voy con un supuesto, lo que quiero hacer es comprobar mi supuesto, ¿sí? En ese sentido, lo que podemos hacer en todo caso en investigación después, a partir de las lecturas teóricas,
y esa es la diferencia entre la hipótesis y el supuesto, es armar una hipótesis sobre cómo es creo que es esa realidad. Pero esa hipótesis se arma a partir de las lecturas de otra bibliografía teórica, de otras investigaciones, y no sobre mis supuestos valorativos o a priorísticos, ¿sí? Bien, en ese sentido, entonces, cuando vayamos a escribir nuestras preguntas, cuando vayamos a pensar algunas preguntas, espérenme un segundo. Bien, entonces están las preguntas que sí son de investigación o que pueden ser posibles preguntas de investigación. Luego están estas preguntas que tienen supuestos apriorísticos, otras que tienen supuestos valorativos, o sea, las de apriorísticos generalmente está como contenida la respuesta dentro de esa pregunta. La de los supuestos valorativos tiene esto que decíamos, ¿no? Este deber ser, esto de cómo yo quiero que la realidad que estoy por investigar sea, entonces está contenido eso en la pregunta. Después también hay preguntas que te contienen preocupaciones derivadas de la necesidad de transformar la realidad, porque creemos que esa realidad combina un poco las anteriores, pero expresa esa preocupación por transformar, por cambiar la realidad. Como decíamos hace rato, eso hay que diferenciarlo, ¿no? El qué quiero conocer del para qué quiero conocer. Esta pregunta sería más bien sobre el para qué o el por qué, ¿sí? No el qué quiero conocer, que es la pregunta de investigación. Que como decíamos, orientará la fundamentación, la justificación de la problemática. Ahí vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con por qué o cuáles son mis preocupaciones acerca de la realidad y de por qué hay que transformarla, que me llevan a querer conocer una determinada problemática. Pero no confundamos el qué quiero conocer de la pregunta de investigación con el para qué de este otro tipo de preguntas. Bien. Después también preguntas que suponen preocupaciones teóricas y preguntas que suponen preocupaciones metodológicas, ¿no? Si yo quiero saber algo sobre una noción conceptual que se resuelve simplemente revisando bibliografía y teórica ya escrita sobre el tema, no estoy construyendo un nuevo conocimiento sobre ese tema, ¿sí? Por eso la autora dice, ojo ahí con las preguntas que se resuelven fácilmente a partir de la bibliografía teórica. Por otro lado, también están las preocupaciones metodológicas, es decir, aquellas preguntas que refieren al cómo de la investigación. ¿Cómo sería la mejor manera de desarrollar una investigación? Aquellas que tienen que ver con las estrategias metodológicas, aquellas que tienen que ver con las técnicas que voy a usar y demás. Esas no son preguntas de investigación, sino que son preguntas que vamos a resolver en el apartado metodológico de nuestra investigación. ¿Sí? Bien, con estos tipos de preguntas, yo quería que hagamos un ejercicio. ¿Hasta acá bien? ¿Va claro más o menos? Bien. A ver. Quiero ver si les puedo compartir el ejercicio. Para que ustedes me ayuden. ¿No? Los que dan recurso a la materia ya lo hemos hecho en años anteriores. ¿Se llega a ver ahí? A ver si lo puedo agrandar. A ver. No, ya está el Zoom. Espérenme. Ahí. O un poco más. A ver si quiero que... lo que no quiero es que... Ahí. Que se me vaya ninguna de... Porque aquí al costado, si ustedes pueden ver... ¿Ahora se ve? Bien. Aquí al costado, si ustedes pueden ver, yo les coloqué los tipos de preguntas de Achille para que nos acordemos, ¿sí? Así ustedes me ayudan a hacer este ejercicio. Necesito que traten de pensar y ayudarme a ver qué tipo de preguntas son estas del ejemplo, sobre todo para que podamos ir viendo a ver cuáles son las dudas, qué es lo que están comprendiendo en relación a esto, para que ustedes después puedan hacer su propio ejercicio, ¿sí? Bien, ustedes para el práctico, de hecho, van a tener que elegir un tema amplio. El tema no se los doy yo, se lo eligen ustedes en función, como les decía recién, tratando de ya ir pensando cuál sería el tema que les interesaría indagar para el proyecto, ¿sí? En ese sentido, yo elegí participación política de jóvenes, que es un tema que he trabajado,
Y bueno, me interesa. Así, tema amplio. Ven que es muy amplio, participación política de jóvenes. Tiene alguna precisión, no es la participación política en general, pero tiene que ver con qué pasa con las juventudes y la participación política, ¿sí? Ese sería como el tema amplio. Ustedes también, cuando armen su tema amplio, piensen que no son más de 3 o 4, dos, a veces 3 o 4 palabras, no más que eso, ¿sí? Si el tema es todo una oración que tiene un montón de especificaciones, está mal formulado. Ya desde ya les indico, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bien, pero como les decía, ese tema amplio, y ahí a Chile lo que nos invita es a decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos empezar a tratar de pasar de ese tema amplio a una focalización un poco más acotada, a empezar a pensar nuestra pregunta de investigación, que después obviamente la voy a seguir trabajando, la voy a seguir retrabajando en función de las lecturas, en función del acercamiento a la realidad que haga y demás, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto hay algunas preguntas que yo hice ahí, un listado de 5 preguntas que me surgían en función, ¿no?, de este tema amplio. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ir viendo en cada uno de estos ejemplos a qué tipo de preguntas, según lo que propone Achille, corresponde, ¿sí? Bien, acá les refresqué, como les decía, los tipos de preguntas, acá abajo, acá al costado, perdón, izquierdo, les refresqué algunos de los tipos de preguntas según Achille para que ustedes los tengan en cuenta ahora cuando lo piensen. Bien, vamos con la primera, ¿sí? Si yo me pregunto, ¿cómo pueden los partidos políticos jujeños mejorar los niveles de participación política de los y las jóvenes? Bien, ¿qué tipo de pregunta o qué tipos de pregunta, según Achille, podría ser? ¿Es una pregunta de investigación así formulada? Pueden hablar por el chat también. ¿Qué opinan? Vamos, no hay problema si nos equivocamos. La idea es que podamos hacer el ejercicio. ¿Cuál es la 7 de Axel? ¿Por qué te parece? Porque acuérdense que esto es importante, además de decir cuál es el tipo, ¿por qué, no? ¿Por qué nos parece que es ese tipo? ¿Por qué te parece, Axel? ¿Qué es lo que te hace de la pregunta pensar eso? Bien, ahí Axel ya nos da una primera pista. Primero no es metodológica. ¿Por qué? Pero está muy bueno el ejemplo para que lo trabajemos porque es algo que suelen confundirse mucho, sobre todo en el parcial. Las preguntas que suponen preocupaciones metodológicas no se refieren a los métodos, a las estrategias que usan los sujetos, los actores que vamos a investigar. No. Tiene que ver con las preocupaciones metodológicas de la propia investigación, es decir, con la metodología que voy a usar para conocer la realidad. Es decir, si es cualitativa, cuantitativa, si voy a hacer encuestas, si voy a construir una muestra grande, chica, ese tipo de preocupaciones metodológicas. ¿Se entiende la diferencia, Axel? Bien, gracias por el ejemplo, porque es un ejemplo que cuesta, ¿no? Porque nosotros muchas veces utilizamos la palabra metodología, o método, en este sentido, la preocupación de los métodos, ¿no? Pero en este caso, acuérdense siempre, cuando ustedes vayan a hacer este tipo de ejercicio, que lo metodológico se refiere a la investigación, a lo que la preocupación metodológica se refiere a cómo el investigador va a hacer su investigación, ¿no? Bien, en ese sentido, entonces, no sería una pregunta que suponga una preocupación metodológica. ¿Qué otro tipo de pregunta es? ¿Es una pregunta de investigación? Hasta ahora Axel nos dio la pista de que parece que no es una pregunta de investigación, es otro tipo de pregunta. Pero, ¿cuál puede ser? Si no es metodológica, ¿cuál se les ocurre? Profe, ¿puede ser preguntas que suponen preocupaciones derivadas de la necesidad de transformar la realidad? ¿Por qué, Luján? Porque habla sobre cómo mejorar los niveles de participación que existen. Perfecto. Ya esta palabrita, como dice Luján, nos da una pista, ¿no? Cuando ustedes tengan en sus preguntas este tipo de cuestiones, nosotros mediante una investigación lo que hacemos es ir a conocer cómo es la realidad, ¿no? A lo sumo lo que podemos hacer al finalizar la investigación y construir todo nuestro conocimiento es generar alguna especie de recomendaciones para los sujetos, en este caso para los partidos políticos, para poder mejorar.
pero nuestra investigación no se va a orientar por esta pregunta. Primero tenemos que conocer cómo es esa realidad. Y además, ahí, bueno, ya de por sí, ahí nos da una primera pista. Es la pregunta que supone la ocupación por transformar. Y ahí les voy a poner para que ustedes sepan mejorar la realidad. Cuando ustedes encuentren este tipo de preguntas, pasa esto, ¿no? Tiene que ver con esto, con una preocupación por mejorar una realidad. En ese sentido, es algo que se hace a posteriori de la investigación. La investigación es previa, la investigación permite conocer cómo es esa realidad, ¿sí? Después habrá que ver si la quiero mejorar o no, primero que nada, porque no la conozco. Esto también nos puede dar la pauta de que qué hay acá adentro en esta pregunta, escondida. Guillermo, vos que querías también comentar algo. Si yo digo que hay que mejorar la realidad, ¿por qué creo que hay que mejorar? ¿Qué estoy suponiendo? Que baja la participación. Exactamente. Entonces ahí ya hay un supuesto a priorístico que yo creo, ¿no? Desde mi supuesto, de que hay una baja participación o que es mala la participación, porque la quiero mejorar, ¿no? En ese sentido también podría ser, ustedes cuando hagan el ejercicio no necesitan poner todos los tipos de preguntas, pero si ponen uno u otro está bien. Lo importante es que es mala. Le pongo así, para que ustedes sepan. El supuesto sería que es mala la participación o baja, como dice Guillermo, ¿sí? Exactamente eso era lo que iba a decir. Perfecto, Guillermo. Bueno, en este caso, gracias a los tres que participaron, porque permite ver, ¿no? Cómo esta pregunta, así formulada por lo menos, no es una pregunta de investigación, porque no orienta el conocimiento de una realidad, porque está, por un lado, impregnada de un supuesto a priorístico, ya doy por hecho que la participación es mala, y por otro lado, tiene una preocupación más bien por transformar la realidad, más que por conocerla, ¿sí? Entonces, no es una pregunta de investigación, en ese sentido, no es de investigación. Les pongo todo porque ustedes después cuando vayan a hacer el ejercicio les sirve, ¿no? Para justificar no hace falta que justifiquen extensivamente, pero esto, identificar si hay un supuesto, ¿cuál es? Es este, que es mala la participación. Si hay una idea de transformar la realidad, ¿en qué se ve? En ese verbo, en querer mejorar. Si, todo lo que ustedes vean de verbos que sean tipo sinónimos o parecidos a transformar, van a ver que tienen que ver con eso, ¿sí? Por otro lado, esto que nos traía también Axel es importante porque acuérdense que las preguntas metodológicas refieren a los métodos del investigador, no de los sujetos, ¿sí? Si yo quiero conocer cuáles son las metodologías o las estrategias que usan los partidos políticos para mejorar los niveles, esa sí podría ser una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque no es que yo quiero saber cómo mejorar, cómo pueden mejorar ellos, sino cómo ellos o cómo ellos hacen o qué estrategias usan para convocar a los jóvenes a participar en, no sé, en sus filas, ¿sí? O a militar en sus partidos, ¿sí? Ahí sí podría ser una pregunta de investigación, que tiene que ver con las metodologías, con las estrategias metodológicas que usan los propios sujetos, ¿sí? En ese caso sí. Pero sí es una preocupación de no sé cuántas entrevistas tendría que hacer para saber cómo los partidos políticos, cuáles son las estrategias que usan los partidos políticos para convocar a los jóvenes. Y no, ahí es una pregunta metodológica. ¿Cuántas entrevistas tengo que hacer? Refiere al apartado método. ¿Sí? Hasta ahí, ¿quiere alguien hacer alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido nada, esté perdidísimo o más o menos? Ahora cuando vayamos viendo la siguiente, siempre la primera cuesta más, la siguiente ya es más fácil. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la primera? ¿Se entiende? ¿Por qué no es pregunta de investigación y es una pregunta que refiere a otras preocupaciones? Bueno, sigamos con la segunda, a ver cómo ve. Si yo me pregunto, ¿qué diferencia existe entre participación política y militancia? ¿Qué tipo de pregunta creen que es?
De preocupaciones teóricas. Para mí pregunta de investigación y pregunta que suponen preocupaciones teóricas. Darío, si fuera, escuchen una cosa. Si es una pregunta de investigación, ya no sería una pregunta solo que suponga solamente preocupaciones teóricas, Darío. Todas las preguntas de investigación tienen obviamente una preocupación teórica, eso seguro, está contenida. Pero si la pregunta solamente se resuelve a partir de una búsqueda de bibliografía teórica y de lecturas teóricas, no va a dar lugar a una investigación con trabajo de campo o con análisis de fuentes y demás. ¿Se entiende? ¿Cuál de las dos sería entonces? Nos juguemos, Darío. Para mí, investigación. De investigación. ¿Y a vos te parece que sí se puede resolver mediante una investigación? ¿Cuál sería el aporte al conocimiento? ¿Alguien que quiera también comentar? Para mí, porque hay mucha bibliografía que puede llegar a comparar estas dos cuestiones que se buscan en la pregunta. ¿Y qué te parece? No hace falta como investigar, porque ya está investigado. Bien. Por lo menos no en términos de la investigación científica que vimos la semana pasada, acuérdense. Si usamos el término coloquialmente para decir investigación bibliográfica, sí, podemos decir, habría que hacer una indagación bibliográfica, pero acuérdense que la investigación científica requiere de la utilización de métodos y de estrategias sistemáticas y metódicas para abordar esa realidad, ¿no? Todo eso, como bien dice Luján, y no, fácilmente podríamos ir a ver, y de hecho, digamos, es una diferencia teórica. Son dos conceptos teóricos, uno es participación política y el otro es militancia. Militancia y participación política. En ese sentido, como les digo ahora, vamos bien porque vamos viendo estas dudas. Si es una pregunta de investigación, no es una de las otras preguntas, eso seguro. ¿Por qué? Porque si es de investigación, sí, nos permite hacer una investigación científica para ir a conocer la realidad de la manera sistemática, metódica, utilizando determinadas reglas y demás. Ahora, si solamente la resuelvo leyendo bibliografía teórica, ya lo finalizamos, ¿sí? Y no hace falta hacer toda una investigación científica. Simplemente vamos a buscar la bibliografía y leemos. Como dice Luján, hay muchos que han abordado. ¿Sí? ¿Se entiende, Darío, la diferencia? Sí, profe, ahora sí. Perfecto, gracias, porque esto también sirve para que vayamos aclarando, ¿no? Esta es una preocupación teórica. Diferente sería, si yo, por ejemplo, quiero ver, quiero investigar o hacer una indagación acerca de un autor, ¿no? Y del pensamiento político del autor tal, ¿no? O del desenvolvimiento, cómo fue el desenvolvimiento del concepto de burocracia de Weber, no sé, en sus distintas obras. Entonces ahí, si bien, digamos, la puedo resolver mediante el análisis de fuentes documentales, yo voy a tener que hacer toda una sistematización de esas fuentes, construir criterios de análisis, trabajarlas y todo, pero tiene que ver con estudiar o analizar la concepción de un autor en un momento dado. No es lo mismo que decir estas cuestiones, porque estas cuestiones de qué diferencia existe entre participación política y militancia, tienen que ver con las preocupaciones teóricas que yo voy a tener que ir resolviendo en mi investigación si quiero trabajar sobre participación política de jóvenes. Lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, bueno, ¿qué entiendo yo por participación política? ¿No? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Puedo usar los dos términos de manera intercambiable? Y no, si leo bibliografía me doy cuenta que no, que son términos diferentes, ¿no? Y además me dan como algo más bien acotado, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo he trabajado en nivel secundario con la participación política en centro de estudiantes a partir de las elecciones del centro de estudiantes, y no sería lo mismo militancia que participación, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Jujuy hay muy escasa militancia, si se quiere, más es en términos de una participación más bien menos institucionalizada, por ejemplo, menos circunscripta a espacios políticos definidos. En ese sentido, bueno, podría decir eso, pero bueno, hay que diferenciar entre cuál es la pregunta de investigación que me va a orientar al conocimiento, que me va a llevar a hacer toda una investigación científica, de estas preocupaciones teóricas, que obviamente las voy a tener que ir a definir y ver, pero las voy a poner en mi marco teórico,
no va a orientar toda la investigación, solamente orientará por ahí algún punto del marco teórico y listo, ¿sí? Bien, definir participación política y militancia refiere al marco teórico. Bien. Hasta aquí, vamos. Está bueno que vayan surgiendo estas confusiones porque son las típicas confusiones que suelen surgir. Entonces me interesa que por eso me interesa que hagamos el ejercicio juntos para poder ir identificando esas diferencias, ¿sí? Bien, conceptos para que no nos olvidemos de participación política y militancia. Bien, vamos bien. Vamos con la que sigue. Si yo pregunto, ¿cuántos jóvenes están afiliados al Partido Justicialista en San Salvador de Jujuy? Si alguien leyó Basi, esta la sabe de una. ¿Es o no es pregunta de investigación? ¿Qué dicen? No, ¿Por qué, Guillermo? porque es cuestión de de simplemente buscar una base de datos. Hasta donde yo entiendo es pública la cantidad de números. O sea, tenés que ir a la página o ir al edificio del Partido Justicialista en Jujuy y preguntar cuántos afiliados tienen. Y te Bien. ¿Y requiere toda una investigación de meses y todo para resolverse? Si te toma meses ir a Jujuy. Salvo que sea así, si no, en un día, en una tarde, en unas horas lo resuelvo, ¿verdad? No requiere todo un proceso de investigación para ser respondida. En ese sentido, muy bien, Guillermo trae esta preocupación y dice, no sería de investigación porque decir cuántos son, además es un número que está, como dice Guillermo, ya relevado, no es ni siquiera que voy a tener que construir una base de datos, no, ya está bien diferenciado. Cuando empezamos, en general ahí Basi nos da la pista y dice, cuando empieza con cuántos, lo dudo. No es una pregunta de investigación en general, ni siquiera cuantitativa, porque cuando nosotros trabajamos en términos cuantitativos lo que nos interesa es medir relaciones entre variables, no nos interesa medir cantidad de personas, ¿sí? No se expresa en estos términos el conocimiento. Bien, entonces ya sabemos que no es una pregunta de investigación. Sabemos que por la palabrita cuántos nos da una pista. Se resuelve fácilmente, requiere todo un proceso de investigación. Pero y entonces, ¿dónde creen ustedes en qué parte de la investigación y por ende qué tipo de pregunta sería esta? ¿Dónde tendríamos que resolver esto en todo caso si queremos trabajar con jóvenes afiliados al Partido Justicialista en nuestra investigación? ¿Qué sería? ¿Parte de qué? ¿Preguntas que suponen supuestos valorativos? No. Si yo quiero, pongamos que yo voy a trabajar que ya sé que quiero trabajar con jóvenes, específicamente en el Partido Justicialista, que estén afiliados. Esa sería como mi oblación. ¿Dónde tengo que poner, a qué aspecto de la investigación refiere todas estas definiciones de la población? ¿Qué les parece? ¿Con cuántas personas voy a trabajar? Capaz que a mí me interese trabajar en la participación política, entonces capaz que les haga entrevistas a esos jóvenes, entonces tengo que decir cuántos van a ser entrevistados. ¿Qué les parece? ¿Es una preocupación de qué tipo? Metodológica. Bien, ahí Diego de nuevo, ¿no? Darío, perdón. Carla también había participado, perdón Carla que no había visto ahí en el chat. Muy bien, es una preocupación metodológica. Entonces, este tipo de preguntas sobre la población, ¿cuántos? Primero que ya la palabra cuántos nos está diciendo que es medio complicado que hagamos toda una investigación para resolver solamente cuántos. En general, como dicen los compañeros, esos números están en alguna fuente y se resuelve fácilmente, como dice también Carla ahí a través del chat. No hacemos toda una investigación. Pero además, remite a preocupaciones metodológicas, a la muestra, a la población de estudio. En caso de que yo quiera trabajar con jóvenes afiliados del Partido de Justicia. Bien, sigamos. Vamos avanzando. ¿Cómo les iba a decir? Metodológica, población.
con quiénes vamos a trabajar, si vamos a trabajar en términos de muestra o no, eso lo vamos a ver después más adelante, pero tiene que ver con las cuestiones metodológicas de la investigación. Bien, sigamos. Si yo quiero hacer una investigación o me preguntan en una investigación, ¿cómo viven su participación política las jóvenes de la agrupación estudiantil universitaria Franja Morada de la Facultad de Ciencias Económicas en la UNJU o de la UNJU? ¿Qué opinan sobre esta pregunta? ¿Es o no es una posible pregunta de investigación? ¿Qué les parece? Anímense, anímense. ¿Podría ser una pregunta de investigación? Guillermo, sí, ya les adelanto que sí, pero ¿por qué? ¿Qué querría conocer? A ver, a mí lo que me sale es cómo viven su participación política y define un grupo específico. Agrupación Estudiantil Universitaria Franja Morada de la FCE y también un lugar de la UNJU. Entonces, hasta cierto punto se vuelve posible la investigación, encuestas, es cuestión de contactar con ellos. Perfecto, sí, es así. Esta pregunta sí es una pregunta de investigación. Si ustedes después leen el trabajo de Bassi, van a ver que tiene todos los elementos, ahora lo vamos a ver uno por uno, cuáles son los elementos que dice Bassi que tiene que tener la pregunta de investigación, y entre ellos esto que señala Guillermo, ¿no? El recorte espacio-temporal, es decir, con quiénes y en qué lugar y tiempo vamos a trabajar. Jóvenes, como dice bien Guillermo, bien preciso, ¿verdad? Incluso después se puede seguir, como decíamos, ¿no? Estas preguntas las seguimos trabajando. Un aspecto que podríamos retrabajar tiene que ver con lo conceptual. Cambiar este término viven por un concepto, lo podríamos reformular, ¿sí? Pero, en general, esta pregunta así formulada me permite conocer, no me dice nada, no me anticipa nada de cómo viven esos jóvenes la participación. No tiene una preocupación por mejorar ese nivel de participación. Simplemente quiere conocer cómo viven esa participación. Hasta ahí van a ver ustedes ahora cuando veamos el de Bassi, que esta sí es una posible pregunta de investigación y ahora también la vamos a ver y al final la vamos a tratar de transformar en ¿cómo se llama? En un objetivo general de investigación para que hagamos el ejercicio que ustedes después van a tener que hacer. Por último, última pregunta. ¿Se pueden conocer, es posible conocer o se pueden conocer qué percepciones tienen los jóvenes sobre la participación política a partir de una encuesta? ¿Qué les parece esta pregunta? Este es de preocupaciones metodológicas. Perfecto, Luján. ¿Quedó claro la diferencia entre metodológica en el sentido de la preocupación en esto, como dice acá, la encuesta, o cómo podemos conocer nosotros quiénes, los investigadores? Hay una preocupación acerca del cómo, acerca de lo metodológico, ¿sí? Yo acá les voy a dejar, por las dudas, el cómo, para que ustedes se acuerden siempre. El cómo, acá sería el qué quiero conocer, el cómo, y esto, más que nada, sobre todo tiene que ver con el para qué o el por qué. ¿Sí? Para que ustedes también se orienten. Muy bien, esta tiene una preocupación metodológica que es cómo voy a acceder a esa información, o cómo voy a construir esos datos para poder analizarlo. El resto que no hablo, está muy perdido, ¿cómo viene? Profe, ¿y si podríamos inventar alguna con supuestos priorísticos? Ah, quieren que les invente a una. Bueno, la primera que dijimos, ¿se acuerdan, Diego? Tiene las dos cosas. Por un lado, una preocupación por mejorar la realidad, pero por otro lado está el supuesto priorístico, es una idea que ya tenemos de antes, previa, se está colando ahí. ¿Y qué es lo que decíamos esto de que es mala la participación? Si yo digo que quiero mejorar es porque ya estoy dando por sentado que es mala esa participación. Entonces, más que ir a conocer cómo la podríamos en realidad, tendríamos que pensar cómo podemos transformar esto en algo que sí se pueda conocer.
En todo caso, cómo son o cuáles son los niveles de participación política de los jóvenes en Jujuy, en los partidos políticos de Jujuy. Ahí se podría como incluso precisar un poco más, ¿no? De San Salvador o de tal partido y demás. Otras preguntas que tienen supuestos, por ejemplo, podría ser, ¿por qué las mujeres participan más que los hombres en los partidos políticos de Jujuy? ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo eso, Diego? Darío, perdón. Ay, me confundo, no sé por qué. Darío, No perdón. importa. No, claro, ya está asumiendo de que la participación de la mujer es mayor. No Exacto. está afirmando, solamente quiere buscar una respuesta del cómo, pero es como que ya afirma eso. Claro, ya está dando presentado que es mayor, ¿no? Por eso es importante tener cuidado con los supuestos. Obviamente nosotros algún conocimiento de la realidad tenemos que tener, esto que dice Chile, ¿no? Vieron la tercera pata, la pata más empírica, tenemos que saber algo, porque si no, no podemos nunca armar ni una pregunta. Estas precisiones de San Salvador de Jujuy, que existe un partido justicialista en San Salvador de Jujuy, que parece algo obvio, pero capaz que alguien que no es de acá no sabe, tenemos que saber que existe, que está y que hay afiliados a ese partido. O, por ejemplo, que hay una agrupación estudiantil universitaria, que es la franja, que existe esta agrupación estudiantil en esa facultad, ¿no? Hay algo que nosotros tenemos que saber, porque si no, es imposible armar una pregunta sin ninguna patada. Ahora, lo que tenemos que tratar de evitar es que ya se cuelen esas interpretaciones en nuestra formulación de la pregunta para que podamos justamente abrir el conocimiento, ¿sí? Una pregunta que abra el conocimiento, que nosotros podamos armar toda una investigación con distintas estrategias técnicas para poder dar respuesta a esa pregunta, ¿sí? Que sea algo que aporte, que no esté conocido y que aporte al conocimiento, ¿no? Bien. Obviamente, se los guardo, se los subo al aula virtual junto con el PowerPoint de la clase de hoy para que lo tengan, ¿sí? No se preocupen. Bueno, hasta acá venimos más o menos claro. Ahí. Ay, Patricia, no te había leído. Está bien. Entonces, bueno, ahí Patricia nos adelanta algo más, ¿no? Ahí ahora vamos a ver qué va así, dice que ya en el modo en que formulamos la pregunta, ya está contenido también como un poco desde qué perspectiva lo vamos a abordar. Ahí Patricia dice, no busca medir cantidades, sino más bien interpretar. Es de una concepción más bien constructivista, interpretativista, ¿no? Bueno, bien. Con esto cerramos los tipos de preguntas que menciona Chile. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver, vamos a seguir y después que terminemos esta segunda parte, o hacemos ahora un recrédito. ¿Prefieren un recrédito ahora? ¿Cómo bien? ¿Sí? Hacemos ahora. Bueno. Entonces, estamos con las 10, a las 10:10, a más tardar, volvemos, ¿sí? Bueno, profe. Seguimos después con la segunda parte que es base y cerramos con cómo armar el objetivo.
Bueno, vamos a continuar si les parece. No se olviden de dejar la asistencia en el chat los que no la hayan dejado todavía, así después las paso. Bueno, ya vimos entonces los tipos de preguntas que suelen surgir al inicio de un proceso de investigación, como dice Achille, cuando yo estoy empezando a tratar de pasar del tema al problema de investigación. Otra bibliografía que ustedes tienen para leer y cuando las lean van a ver que una vez que aprendan medianamente cuáles son los elementos que debe tener una pregunta de investigación, es el texto de Bassi. Como yo les dije, ahí dan muchos ejemplos de cómo son hacer buenas preguntas y cómo no. Entonces está bueno para leerlo cuando tengan que hacer ustedes su propia pregunta. La verdad que orienta mucho y es muy claro el texto, es muy ameno para leer. Es largo, pero se lee rápidamente. Bien, nosotros vamos a ver sintéticamente cuáles son esos requisitos que debe cumplir la pregunta de investigación según Bassi. Y después vamos a ver, en el ejemplo que teníamos, en esa única pregunta, que puede ser una pregunta de investigación, cómo aparecen estos elementos, para que ustedes puedan reconocerlos y después hacer lo mismo en relación con sus preguntas, ¿sí? Bien. Al principio, ahí en el texto, Bassi nos dice que la pregunta, para la redundancia, es una pregunta, no una afirmación, ¿no? ¿Y por qué dice esto? Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, cuando yo les pregunto o ustedes plantean cuál es el problema de investigación, algunos suelen decir, no, a mí, profe, lo que me interesa conocer es si las mujeres participan más que los varones. Ojo ahí con ese tipo de formulación. Ahora vamos a ver también cómo eso no es una pregunta, es una afirmación, pero también cómo empieza ya nos están orientando a que no es una pregunta de investigación. Pero ahí yo ya estoy haciendo una afirmación, no estoy construyendo una pregunta. Entonces, algo que parece muy básico, pero a veces nos pasa es esto, ¿no? La pregunta tiene que ser una pregunta, que interrogue, que se pregunte, que tenga el formato de pregunta, ¿sí? Después, otra cosa que también nos advierte ahí Bassi es que la pregunta tiene que ser una sola. En general, tratamos de hacer una única pregunta, vieron que contenga todos esos elementos, que ahora vamos a ver cuáles son, pero más en puntualidad. Pero no trabajamos con 2 o 3 preguntas centrales. Es una la pregunta de investigación. Y en general, ¿por qué? Porque esto se condice con, como ya lo vamos a ver después, con el objetivo general, que también en general es uno, ¿no? Por lo general, aunque puede ocurrir que pongan más de un objetivo general, pero en general en los formatos que se requieren, ¿no? De investigación, sean académicos en términos de investigaciones para hacer trabajos finales de carreras, de grado y de posgrado, o sea también para poder pedir financiamiento de las secretarías de ciencia, de las universidades, o bueno, del CONICET, o de la agencia, para pedir dinero para el financiamiento para algún tipo de proyecto. En general, los formatos requieren un solo objetivo general, una sola pregunta sería, ¿sí? Corresponde entonces a una sola. Después lo que hacemos es desagregar, podemos desagregar esa pregunta general orientadora en varias específicas que después pueden traducirse en objetivos específicos también. Pero ustedes vayan pensando que tiene que ser una sola. Entonces, si nosotros en nuestra formulación estamos identificando que hay 2 preguntas unidas, pegadas en una, ya hay algo que nos tiene que hacer ruido, ¿sí? Y en tercer lugar, dice la pregunta debe resumir, contener el problema de investigación y expresarlo como algo que se pretende conocer, ¿no? Y ahí volvemos a lo que ya dijimos. La pregunta-problema expresa qué quiero conocer, el qué quiero conocer de la realidad, ¿sí? Y esto debe estar claramente expresado en una pregunta. Con una pregunta yo ya tengo que, el que me lea tiene que saber, no va a necesitar otros elementos para entender qué es lo que a mí me interesa investigar, no va a necesitar otros elementos para entender sobre qué va esta investigación y qué es lo que se va a pretender lograr con esta investigación, ¿sí? En una sola pregunta. Bien, aquí empiezan los elementos. El primer elemento que menciona Bassi es que la pregunta empieza con un modalizador. Esto, bueno, no sé si alguno estudió bien el campo de las letras. Los modalizadores son estas palabritas con las cuales solemos iniciar una pregunta. El qué, cuál, cómo, cuáles, por qué, dónde, cuánto. Todos esos son modalizadores. Pero en general lo que nos dice Bassi, la pregunta se inicia generalmente con un modalizador que puede ser qué, cuál o cuáles. Es lo más utilizado. Generalmente iniciamos de esta manera nuestra pregunta de investigación. Muy raramente, más raramente o
como quizás cuando son investigaciones que vienen de investigaciones previas que ya se hicieron, ahí podemos llegar a usar como o por qué. Pero en general no lo usamos como por qué porque remite a un conocimiento previo que ya se tiene. Entonces, ¿por qué sucede tal cosa? ¿No? Ya sabemos que esa cosa sucede. En general, rara vez usamos esos términos. Más cuando estamos iniciándonos en el campo de la investigación social, en el campo de la investigación, solemos usar qué, cuál o cuáles, ¿sí? Entonces, este es uno de los primeros elementos. Si su pregunta no empieza con qué, cuál o cuáles, empiecen a revisar ahí los ejemplos que da Basi para que vean en qué casos no sería indicado usar otro tipo de modalizadores. Por ejemplo, dice, hay preguntas, dice, del tipo de, ¿hay alguna relación entre tal o cual cosa? ¿Qué pasa con este tipo de preguntas? Este tipo de preguntas se responden muy fácilmente con sí o no, ¿no? Y ahí termina la investigación. Entonces, dice Basi, ojo con este tipo de preguntas porque más que abrir al conocimiento, lo cierran. Son preguntas cerradas, ¿no? Podemos usarla capaz después, en ese tipo de preguntas, en un cuestionario específico, puntual, donde le vamos a hacer una pregunta a la persona, sí, pero la pregunta de investigación no es una pregunta que le vamos a hacer a la persona, sino que es una pregunta que abre el conocimiento y que orienta toda la investigación y que yo voy a dar respuesta, que yo voy a lograr responder con la investigación, con el informe de investigación, esa va a ser la respuesta de esa pregunta, ¿sí? En ese sentido, no solemos hacer preguntas cerradas porque si no, todo ese informe de investigación se reduciría a un sí o no, ¿no? En ese sentido, tratamos de establecer, empezar la pregunta con otro tipo de modalizadores, no con hay tal cosa, o la que también es un caso parecido, que tiende a cerrar el campo, es cuando empezamos con un verbo. En vez de empezar con un modalizador, ¿cuál empezamos con? ¿Tienen los estudiantes una participación activa en el campo? No, esa pregunta no abre el conocimiento, porque es cerrada la respuesta, ¿sí o no? ¿Sí? O cuando decimos, ¿es posible tal cosa? Chao. Cuando empiece con un verbo, es, tienen, ¿no? No sería, bueno, hay alguna relación también, ¿no? Cierre. Todos los que se respondan sí o no, no cierran. Y entonces ahí ya les tienen que hacer ruido, si su pregunta se responde sí o no, les tiene que hacer ruido el modo en que la están formulando. Quizás es solamente cambiar el modalizador en una palabrita y ya la modifican. Por esto que decíamos, ¿no? Como dice Basi, cada palabrita cuenta, bueno, tiene que ver con estas consecuencias que después va a tener a la hora de producir los conocimientos. Y por último, dentro de estos otros casos que él ilustra ahí con ejemplos concretos, como les digo, que los pueden leer, que también pasa cuando tiene que ver con estas preguntas que son más de corte metodológico, porque se ponen aspectos de la muestra, de la población con la que vamos a trabajar, del referente empírico, cuando empieza con modalizadores como cuántos, cuántas, cuándo, o quiénes, ¿no? En ese sentido también se pone una respuesta muy acotada que la resolvemos fácilmente como vimos en el ejemplo, ¿no? De que vamos y buscamos el dato concreto y listo. Y se resuelve fácilmente y además no da pie a la escritura de una tesis o un trabajo final entero, ¿no? Bien. Entonces, acuérdense, esto como fundamental. El primer componente suele ser un modalizador y ese modalizador suele ser más que nada los más usados son qué, cuál o cuáles, ¿sí? Bien. Vieron que son como tips muy prácticos que ustedes ahora capaz lo ven así en el aire, pero cuando ustedes trabajen con su pregunta, lo ideal es que vayan viendo uno por uno si su pregunta cumple o no cumple con ese requisito, ¿sí? O la pregunta que estén analizando. Bien. Después dice, la pregunta dice, Basi, tiene que suponer una contribución al conocimiento acumulado. No parece viable, dice, hacer una investigación exactamente igual o muy parecida a otra. En ese sentido, por eso hablamos del aporte al conocimiento y por eso es importante la búsqueda de antecedentes, que es algo que vamos a profundizar la semana que viene. Si la pregunta ya ha sido respondida por otras investigaciones, no vale la pena hacerla, ¿no? Volver a hacer la misma pregunta exactamente igual no tiene sentido. Entonces, hay que ver que nuestra pregunta realmente contribuya al conocimiento de una problemática y que no haya sido respondida antes. Bien, sigamos. La pregunta dice, debe ser susceptible de ser contestada. Esto tiene que ver con la factibilidad, ¿no? Nosotros cuando veamos también el proyecto de investigación, uno de los ítems, y que es uno de los ítems que sobre todo si ustedes necesitan conseguir financiamiento en cualquier proyecto,
sino fundamenta bien la factibilidad y el presupuesto, difícilmente le den, ¿no?, la investigación, por más linda y hermosa que esté redactada, si ustedes no ponen que cuentan con las condiciones para hacerlo, que cuentan con, que el recorte que ustedes hacen en esa pregunta es abordable con los recursos con los que ustedes cuentan, en general eso justamente o no se otorgan los subsidios o no se aprueba en el caso de ser un proyecto de investigación que después vaya a ser presentado para en alguna carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta tiene que ser susceptible de ser contestada. Si la pregunta nos va a llevar toda la vida a contestar o tiene un referente empírico demasiado grande, ¿no?, y yo soy yo sola y quiero investigar sobre todo Jujuy y sé que, digamos, para poder hacerlo necesitaría otro tipo de recursos y no los tengo, la pregunta no va a ser factible de ser contestada. Entonces, por eso también siempre yo les voy sugiriendo, ¿no?, a los que, bueno, sobre todo a los que más les interesa la investigación y que después quizás a futuro quieran continuar investigando sobre una temática, les sugiero que traten de empezar por algo chiquitito, acotado, factible, que ustedes lo puedan hacer. Entonces está bueno hacer el recorte lo más acotado posible. Después tienen toda la vida, o bueno, el resto de la vida, para seguir haciendo posgrado, lo que les interese, si les interesa investigar, y seguir trabajando otros aspectos o dimensiones del tema ese que les interesa, pero traten de ser algo acotado. Y en ese sentido vieron que ahí en una de las preguntas, la pregunta, sobre todo en la que dijimos que sí podía hacer la investigación, el compañero decía, bueno, sí, ¿no? Está bastante precisa, la población, el lugar, ¿no?, y demás está bastante precisado. Bien. Luego, y este es otro de los elementos, dice Bassi, al igual que el objetivo general, después vamos a ver que los mismos requisitos que cumple la pregunta los tiene que cumplir el objetivo. Suele contener muchos elementos que son definitorios del proyecto. Y ahí esto que decíamos hace rato, ¿no? Cada palabra en ella refiere o alude a núcleos teóricos o tradiciones académicas o enfoques metodológicos específicos. Lo importante es que cada palabra cuenta. No es lo mismo si pongo el término participación política que si pongo el término militancia. No es lo mismo si pongo que quiero acceder a cómo viven los propios sujetos, sus experiencias políticas o de militancia, no sé, porque, como bien decía la compañera ahí, eso no va a cuantificar, sino que es algo más bien cualitativo, ¿no? O quiere profundizar en las cualidades que adquiere eso para los propios sujetos, los términos de los propios sujetos. Bueno, todo eso ya me está dando una pista teórica y me está dando una pista metodológica. Los términos, cada palabrita que pongo tiene una importancia y consecuencias, por ende, teóricas y metodológicas. Eso lo vamos a ir afinando después, a medida también que vayamos avanzando en la reformulación. Bien lo que dijimos, la pregunta no se formula de un día para el otro, ni una vez para siempre. En general la vamos retrabajando. Bien, en ese sentido, entonces, como consecuencia del punto anterior, las preguntas suelen contener entre sus elementos por lo menos un concepto teórico básico o los conceptos teóricos básicos del problema de investigación. Y esos van a ser sí o sí desarrollados en el marco teórico. Si yo trabajo con participación política en mi marco teórico, sí o sí tengo que decir qué entiendo por participación política, desde qué autores lo voy a trabajar, por qué me posiciono desde ese concepto y no de otro, mi postura política, mi postura teórica sobre ese punto, ¿sí? Si yo trabajo con juventudes, también, definición de jóvenes, ¿qué entiendo por jóvenes? ¿Es una etapa medible en términos de años o la estoy entendiendo en términos de una construcción social y demás? Todo eso tiene los términos que yo voy a usar en la formulación de mi pregunta tienen que ver con conceptos. Y esos conceptos después van a ser los que definen mi marco teórico, ¿sí? Por lo menos un concepto teórico central hay en el marco teórico, ¿sí? Bien. En la pregunta. Bien. La que sigue tiene que ver con las consecuencias metodológicas, o sea, la pregunta siempre me brinda ciertas pistas metodológicas. Y acá tiene que ver, dice Bassi, con otro de los elementos que se suele incluir en la pregunta, además del modalizador, además del concepto teórico o los conceptos teóricos, se suelen incluir una cosa que se llaman constructos mediadores, que también aluden a ciertas perspectivas teóricas, es decir, no es lo mismo usar uno que otro, y que tiene que ver con cómo entendemos el mundo social y el modo en que se va a construir,
la información empírica sobre ese mundo, es decir, con qué técnicas va a ser abordable eso que quiero estudiar. Y ahí nos da varios ejemplos, ¿no? Esas palabritas que son constructos mediadores y que aparecen en la pregunta puede ser relación, puede ser actitud, puede ser relatos, narrativa, discursos, representaciones, concepciones, significados, sentidos, concepciones, prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Esa palabrita que hablan es un constructo mediador, alude también a una perspectiva específica teórica que yo quiero trabajar. Si yo trabajo con discurso, voy a trabajar desde el análisis del discurso. Y voy a hacer técnicas que específicamente me permitan analizar el discurso. Sí o sí voy a tener que hacer hablar a los sujetos, voy a tener que ver qué dicen, ¿no? A través de entrevistas, puede ser. Si yo quiero trabajar con narrativas, lo mismo. Relato, lo mismo. Ahora, si yo quiero trabajar con percepciones, con relación, quizás puedo ir a trabajar con otros conceptos, perspectivas teóricas, ¿no? Puede ser, hay quienes trabajan, por ejemplo, ahí el texto que ustedes van a tener en la metodología de Hernández Sampieri, trabajan en términos cuantitativos las percepciones. Las percepciones pueden ser trabajadas cuantitativamente o cualitativamente, depende con cómo definamos percepción, ¿sí? Significados en general es más cualitativo, ¿no? Entonces, ese término que usemos va a determinar cómo después metodológicamente vamos a hacer nuestra investigación. Por eso es importante decir, bueno, ¿qué término voy a usar? ¿Sí? ¿Qué constructo mediador voy a usar? Si yo trabajo con prácticas, con experiencias, tengo que ir a hacer observaciones además de entrevistas. No me basta con el relato, ¿no? Tengo que ir a ver cómo es, cómo se desenvuelven esas prácticas, ¿sí? Bien. Después tenemos otro elemento que ya también un poco lo estuvimos viendo cuando analizábamos la pregunta, y que es el recorte espacio-temporal. Es decir, el recorte de espacio no solamente entendido en términos de lugar físico, sino de espacio social, entendido como que reúne también a los grupos, personas, instituciones con las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, eso tiene que estar mencionado, obviamente acotadamente, en la pregunta, ¿no? Las personas o grupos o instituciones y los contextos específicos situados. Si es una investigación de corte histórico que requiere es longitudinal, requiere de un periodo temporal, tenemos que decir cuál es ese periodo temporal. Cuando es sobre el presente, en general no incluimos el tiempo, pero al no incluirlo, se sobreentiende que es el presente, eso sépanlo. Y bien, y esto no solamente tiene que ver con ayudarnos a nosotros a precisar qué es lo que voy a conocer, porque yo no voy a construir conocimiento sobre todo el mundo de sus alrededores, sino sobre una población, un contexto, un momento histórico determinado. Me permite a mí confesarme hacia los lectores y lectoras sobre cuál es el alcance de mi investigación, como un gesto de honestidad intelectual. Y también, digamos, para poder que el otro entienda desde dónde y sobre qué estoy abordando mi investigación, ¿sí? Bien. Ustedes van a ver que hay un sesgo, nosotros analizábamos el año pasado, capaz que este año ya lo cambio el resumen, no tengan ese resumen, analizamos investigaciones y van a ver que hay una tendencia que no es solo en Argentina, en otros países también sucede, por ejemplo, a plantear los problemas de investigación como de la Argentina, cuando sabemos que están circunscritos a Buenos Aires y a veces únicamente a la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y hay como que tiene que ver con ciertos sesgos en la investigación que obviamente tienen que ver con lo territorial y las jerarquías que hay en nuestra y relaciones de poder territoriales que hay en nuestro país, históricas, ¿no? En ese sentido, van a ver que la mayoría de las investigaciones que especifican el contexto provincial, local, con el que trabaja suelen ser del interior, no tanto de la capital, ¿no? Eso es algo muy común y van a ver que en las preguntas, incluso en los títulos de investigaciones, uno y después encuentran adentro que eso no es así, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos, por último, digamos, lo que nos dice Bassi, es que esa pregunta, además de ser clara y breve, como vieron, ¿no? No es más que un renglón, 1 o 2 renglones, tiene que ser precisa. Y también dice Bassi, elegante. O sea, no tiene que ser una redacción confusa, tiene que estar bien redactada, tiene que ser lo suficientemente clara para que quien lee sepa exactamente qué es lo que yo voy a trabajar.
En ese sentido, dice, no tienen que faltarle en general, ¿no?, los elementos que mencionó, que ahora los vamos a resumir en esta fórmula, y tampoco deben sobrarle elementos, ¿no? Estos elementos decorativos, no sé, por ejemplo, ChatGPT suele cometer un grave error y que es poner cosas que no tienen que poner en la pregunta, ¿no? Cosas de más, cosas que hacen referencia a la perspectiva teórica, cosas que hacen referencia a la metodología, que eso ya se va a resolver en otros apartados, ¿sí? Por ejemplo, decir, dentro de la pregunta incluir el enfoque con el cual se va a trabajar. Esas cosas son decorativas, dice, así no van en la pregunta de investigación. Después se desarrollan. Obviamente se vinculan con la forma en que formulamos la pregunta, pero no van incluidas en la pregunta, ¿no? La pregunta no tiene que ser el mundo y sus alrededores. Tiene que ser clara, breve, precisa y solamente contener el qué quiero conocer, el cómo, el por qué, el para qué. Todo eso no va en la pregunta. Va en otras instancias o del proyecto o de la investigación, ¿sí? En síntesis, dice Bassi, y ahora lo vamos a ver. Ay, yo lo tendría que haber copiado esto. Bueno. En síntesis, la pregunta contiene un modalizador que cuál es, generalmente es uno de esos, empieza con un modalizador de ese tipo, sigue generalmente, a veces puede variar un poco el orden de los términos, el orden, digamos, de los elementos, pero en general son estos los que contienen. Un constructo mediador, es decir, cuál es qué. Prácticas, actitudes, representaciones, significados, percepciones, discursos. ¿Qué o cuáles actitudes, cuáles prácticas, ¿no? Sigue de un constructo mediador. Luego también se incluye uno o varios conceptos teóricos. Y por último, suele aclararse el recorte espacio-temporal. ¿Dónde, con quiénes, qué, en algunos casos, cuándo, ¿sí? Estos elementos en general no tienen que faltar en la pregunta. Como les digo, es algo Bassi lo desarrolla ahí en su texto. Les recomiendo que lo lean. Lo vamos a dejar por las dudas acá porque me parece que... para ver ahora el ejemplo, lo vamos a tener que ver acá. ¿Se entienden los elementos? Es bastante sencillo. El texto es mucho más, muy ameno para leer. Así que no van a tener problemas con eso, me parece. El tema es que lo lean, como ya les dije. Bien, espérenme que voy a abrir esto. Ahí estamos. En 200%. Bien. Con eso, Bassi nos habla de los elementos. Yo lo que quiero que hagamos ahora es, tratemos de identificar estos elementos que nos proporciona Bassi a ver si los puedo copiar. Vale. Los quiero copiar porque no los copié en el ejemplo que tenemos. Espérenme, ahora les comparto el ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es copiar la pregunta que ya teníamos, como la que habíamos elegido, que sí estaba bien definida. ¿Se acuerdan que dijimos que sí era una pregunta de investigación? Y después vamos a analizar, quiero que analicemos con ustedes cuáles son los elementos de eso que dice Bassi, ¿sí? A ver si la puedo copiar. Está. Me esperan un segundo. Bien. La pregunta era esta. ¿Cómo viven su participación política de la joven en la agrupación estudiantil universitaria Franja Morada de la UNC? ¿Sí? Vamos a ver los elementos. Los elementos que dice Bassi son un modalizador, un constructo mediador, conceptos,
y el recorte espacio-temporal. Bien. El constructo, el modalizador, ¿aquí cuál sería? ¿Cuál sería el modalizador? Bien. ¿Cómo? En general, ¿por qué preguntamos cómo? Acá. ¿Vieron que él dice que en general empezamos con qué, cuál o cuáles? Porque nosotros acá tenemos un término, que es este viven, que es medio impreciso, ¿no? Si nosotros queremos usar un constructo mediador que no sea viven, que tenga que ver con alguna perspectiva más teórica, ¿cuál podría ser? ¿Cómo podríamos reemplazar ese viven? Si nosotros quisiéramos mejorar esta pregunta. ¿Qué otros términos? ¿A qué les refiere? Acuérdense, los constructos mediadores pueden ser prácticas, significados, pueden ser experiencias, pueden ser representaciones sociales, puede ser percepciones, puede ser, ¿no? Uno de esos tendría que ser. ¿Cuál les parece que sería mejor para ustedes? ¿Cómo desarrollan? Pero ¿cuál de los constructos mediadores, Axel, que tenga que ver con alguna perspectiva más teórica? Si yo hablo de significados, puedo hablar desde perspectivas más constructivistas, si yo interpretativistas, si yo hablo de experiencias, puedo combinar ahí, ¿no? Puede ser una perspectiva crítica, si yo hablo de representaciones también, ¿no? Que desde Durkheim tenemos representaciones hasta de la psicología más actual también. Esa palabrita, como viven, nosotros lo podemos transformar en otro. Y en vez de viven, podríamos decir cuáles son las experiencias de participación política, por ejemplo, ¿no? Para tomar un término que sea un concepto más vinculado a alguna tradición. O, por ejemplo, cómo es la participación, cómo directamente también, cómo es o cuáles son las prácticas de participación política que despliegan los jóvenes de la participación, ¿no? Entonces, práctica de participación política, práctica sería el constructo mediador, ¿sí? El tema es que el viven está un poco impreciso, no tiene una carga conceptual como podría tener otro concepto, ¿sí? Puede ser experiencias. Y entonces, en ese caso, si nosotros cambiamos por experiencias o cambiamos por prácticas de participación política, el modalizador ya tendría que ser cuáles son las experiencias o cuáles son las prácticas, ¿sí? Bien. Pero lo que importa es que este es el modalizador y este es el constructo mediador. Nosotros podríamos transformarla para que quede mejor y poner cuáles son las prácticas de participación política de todo lo mismo. Y eso me ayuda a mí, con los elementos, a mejorarlo. Por eso también nos ayuda el texto de Bassi, a mejorar nuestra pregunta. Bien. Este sería el modalizador. Las prácticas sería el constructo mediador. ¿Y qué sigue? Conceptos. ¿Cuáles creen que serían nuestros conceptos fundamentales acá? Los conceptos que sí, acuérdense, esos conceptos que sí o sí vamos a tener después que definir en nuestro marco teórico. ¿Cuáles son? Participación política. Bien, participación política es central. Sí o sí, no zafamos de definir qué entendemos por participación política en el marco teórico. ¿Sí? Después nosotros, si queremos, podemos sumar jóvenes, por esto que les decía que hay distintos conceptos sobre jóvenes. Podemos sumar qué entendemos por agrupación estudiantil y demás, ¿sí? Pero en general ese es el concepto. Franja morada también. Franja morada en realidad es más bien parte de qué. Ya. Ah, bien, bien. Del recorte espacio-temporal. Exacto. Aquí ya el resto es recorte espacio-temporal. Para que les ponga un color que no sé. Aquí el recorte, acuérdense, espacio-temporal, si bien dice espacio, el espacio es en términos sociales también. Todo esto. Incluye las personas. ¿Dónde, con quiénes y cuándo vamos a trabajar?
Cuando no lo decimos, porque se supone que es en el presente, ¿sí? En la primera también están los mismos. Lo único que hicimos fue cambiar para mejorar esto que les decía recién, de la... ¿Ven cómo están los elementos que dice Basi? Contenidos, y incluso nosotros podemos precisarla más. Obviamente hay que leer para poder entender qué conceptos vamos a usar, para tomar las definiciones que vamos a usar, y no tomar cualquiera, pero es importante que ustedes vean cómo la podemos ir mejorando, ¿sí? Bien. Nosotros después vamos a volver sobre el objetivo. Ahora quiero que veamos cómo, una vez que tenemos nuestra pregunta, que en este caso va a ser esta, la que quede definitiva, la podemos transformar en objetivo general. Ahora vamos a ir primero a ver lo teórico. ¿Se entiende esto? Los elementos que debe contener la pregunta. ¿Se entendió? Si leen el texto lo van a entender mucho más fácilmente por esto que les decía. Da muchísimos ejemplos de cada uno de los elementos que fuimos viendo, va dando ejemplos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Entonces, les va a permitir entender mejor esto, ¿sí? Bien, vamos entonces a la última diapositivas, que tiene que ver con, entonces, una vez que nosotros logramos hacer este trabajo, que no es fácil, que ya vimos, que no es fácil, que nos dicen los autores que no es fácil, lo que tenemos que hacer es pasar a traducir esa pregunta de investigación en un objetivo general. Y esto es muy sencillo de hacer. Obviamente, para poder hacerlo y lograrlo, tenemos que primero tener una buena pregunta de investigación ya redactada y lista, ¿sí? Entonces ahí, una vez que tenemos la pregunta, ya la reformulamos y la trabajamos como un objetivo general. ¿Cómo dicen los autores que se puede hacer? Esto también lo encontraron en Basi, a Chili también lo explicita, pero Basi lo da como más detalle. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque preguntas y objetivos son lo mismo, pero dicho de manera diferente, nos dice Basi. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la pregunta como el objetivo general nos van a decir qué quiero conocer con esta investigación. ¿Qué es lo que a mí me interesa conocer? ¿Qué conocimientos sobre qué voy a hacer este trabajo? ¿Sí? En ese sentido, tanto tiene que estar contenido en la pregunta como en el objetivo. ¿Cuál es entonces la diferencia? Nos dice Basi. Sobre todo, la redacción. Que la pregunta está formulada en términos de pregunta, y esto no se lo olviden, porque después cuando ustedes analizan, cuando veamos después de la semana que viene, cómo analizar investigaciones, muchas veces les digo, ponga la pregunta y ponga el objetivo, y en la pregunta no me ponen pregunta, me escriben una afirmación, y la pregunta, acuérdense siempre, lo primero que dice Basi es, la pregunta es una pregunta, tiene que estar armada como pregunta, tiene que empezar como un modalizador, tiene que tener signos de interrogación, tiene que interrogarse. Y a diferencia de esto, el objetivo, en cambio, está armado en términos de una afirmación, que se inicia, ese objetivo se inicia, como ustedes ya bien sabrán, con un verbo en infinitivo, es decir, terminado en ar, er, ir, que estipula qué se pretende lograr con la investigación, ¿sí? Bien, el objetivo general, como dice Basi, debe cumplir con los mismos requisitos de la pregunta. Por eso es fácilmente convertible en un objetivo, la pregunta en un objetivo. Después nosotros vamos a ver también, ahí tienen el texto de Gómez también, y en el texto de Basi, bueno, también se plantea que hay un objetivo general, que es el que retoma la pregunta de investigación central, que indica cuál va a ser el conocimiento que se obtendrá, el conocimiento general que se obtendrá al haber finalizado el estudio, y expresa, digamos, el conocimiento más complejo que se quiere alcanzar, ¿no? En esa pregunta, en general, en ese objetivo, perdón, en general habla de una acción más general de conocimiento. En cambio, los objetivos específicos son más puntuales, ¿no? Y concretos, indican el conocimiento de menor complejidad, pero que ese conocimiento de menor complejidad va a ser necesario para poder contribuir a lograr el objetivo general. Es decir, en ese sentido hay una relación directa entre los objetivos específicos y el objetivo general. El objetivo general debe estar desagregado en estos objetivos específicos, los cuales no tienen que referir a otras investigaciones. Y eso es algo común que a veces nos pasa, que hacemos objetivos específicos que son más grandes o trascienden el objetivo general. Eso hay que tener mucho cuidado.
Y también otra apreciación que hay que tener, otro aspecto que hay que tener cuidado es que no hay que confundir los objetivos específicos con pasos metodológicos. No son acciones que van a referir a buscar información, a realizar entrevistas, ese tipo de actos, actividades que son metodológicas y que van a ir, son pasos metodológicos que vamos a ir dando para conocer lo que nos interesa conocer. Los objetivos específicos también son los objetivos de conocimiento, pero desagregan el general. Yo esto lo tienen que saber, obviamente, pero en el proyecto que les pido al final, no les pido que desagreguen objetivos específicos, solamente les pido que formulen un objetivo general, porque para poder desagregar los objetivos específicos en general, tenemos que tener algún conocimiento específico teórico de las variables o conceptos teóricos con los cuales vamos a trabajar. En ese sentido, es difícil, si ustedes no tienen un buen manejo, para poder hacerlo, ¿no? Porque en general esos objetivos específicos desagregan las dimensiones de esos conceptos que vamos a trabajar, ¿sí? Pero bueno, tienen que saber esto, cómo se arman, se redactan de la misma manera que el objetivo general. Ahora vamos a ver, empezando con un verbo en infinitivo. Y esos verbos que se van a utilizar acá en el texto de Gómez, ustedes tienen ahí, esto está todo en la unidad 2. Ustedes tienen ahí ese texto donde pueden tomar algunos de los ejemplos que da de verbos para utilizar. Lo importante es recordar que la investigación científica pretende construir conocimiento. Entonces, cualquiera de los verbos que utilicemos, en primer lugar, tiene que remitir a una acción de conocer. En general, no usamos conocer, no usamos investigar, no usamos estudiar, no usamos ¿por qué? Porque todo lo que hagamos en investigación es para investigar, todo lo que hagamos en la investigación es para conocer, ¿sí? Los verbos que usamos en los objetivos tienen que remitir a una acción más concreta de conocimiento, ¿sí? Conocer es muy general, implica todo lo que se hace en investigación. En ese sentido, algunos de los verbos más utilizados son relacionar, describir, interpretar, analizar, explicar, especificar, comprender. En general, estos verbos ya nos están dando también alguna ¿cómo se dice? Alguna pista metodológica, alguna pista sobre cuál es nuestro posicionamiento en cuanto al paradigma que nos vamos a posicionar, ¿no? Si yo quiero comprender o quiero interpretar, voy a ir es porque estoy trabajando en un interpretativismo o desde el comprensivismo. Si yo quiero analizar, ¿no? Describir se suele usar bastante en ambos, ¿no? Tanto en el paradigma crítico también, en el paradigma interpretativista como en el positivista. En general, por ejemplo, las investigaciones cuantitativas tienden a medir el alcance de la investigación en función del verbo que se utilice. En general, hacemos, inicialmente sobre todo, trabajamos mucho con describir, explorar en el caso de que sea una primera indagación muy, muy incipiente, pero en general se usa mucho describir, ¿no? Relaciones entre variables y demás. O analizar. Por ahí explicar o predecir o evaluar, predecir y evaluar son términos que casi no utilizamos porque para hacer una investigación evaluativa, primero tenemos que hacer sí o sí una investigación que permita describir cómo es la realidad para después poder evaluarla. Entonces nos adelantamos un paso también. Y si nosotros queremos explicar, en general tiene que ver con la explicación, va de la mano con la lógica experimental. Y en ciencias sociales generalmente no hacemos investigación experimental porque requiere controlar variables que nosotros es muy difícil de controlar. Hay pocos, pero hay algunas investigaciones que sí lo hacen. Por ejemplo, todo lo que es la psicología conductista, y por ejemplo se usa mucho en investigación, sobre todo para las empresas de marketing, para, por ejemplo, ver cómo, o por ejemplo, bueno, las investigaciones más de laboratorio para ver cómo la población responde a determinadas variables, y bueno, y hay una población en la cual se aplica y en la otra es la población de control, ¿vieron? Y eso se va viendo qué conductas adoptan las personas en función de
de lo que los condicionamientos que se le van dando. Pero eso en general en ciencias sociales no lo hacemos y es carísimo de hacer si en caso de que se quisiera hacer. Entonces, ustedes los verbos que más van a utilizar son estos que están acá, salvo explicar, el resto en general los podemos llegar a utilizar, ¿sí? Bien, acá están los textos, estos son los de la bibliografía obligatoria de la unidad 1 y 2, a Chile está en la 1, pero también lo volvemos a trabajar en la 2, PASI, el objetivo general en la 2, y objetivos de investigación de Gómez está en la 2. Bien, vamos al ejemplo. Esta es la bibliografía para la próxima clase. Por las dudas, ya está también disponible ahí en el aula virtual, en la unidad 2. Tiene que ver con las variables, vamos a ver todo lo que tiene que ver con hipótesis, formulación de hipótesis en la investigación, las distintas perspectivas en relación a esto. Así que les recomiendo que vayan leyendo, ¿no? Cuestiones vinculadas al marco teórico y también vamos a ver cuestiones vinculadas con la búsqueda de antecedentes. Eso es lo que sí. Bien, hasta aquí entonces lo que quería mostrarles y vamos a cerrar con el ejemplo para que podamos traducir la pregunta en objetivo. Si vas y dice que es muy fácil pasar la pregunta a un objetivo, ¿cómo podríamos reformular esta pregunta que tenemos acá en términos de un objetivo general de conocimiento? La voy a sacar, la vamos a reformular ahí directo. ¿Qué es lo primero que tendría que sacar? Para que deje de ser una pregunta y sea una afirmación como es un objetivo. ¿Qué les parece? El modalizador. ¿Y qué más? El modalizador sí. ¿Qué más? Los signos de interrogación. Acuérdense, es una afirmación. No es una pregunta. ¿Y qué haríamos acá para que se transforme en un objetivo? Sacamos el modalizador como dice Axel. ¿Qué hacemos luego? Sacamos los signos de interrogación y ¿qué tenemos que agregar? ¿Qué faltaría? ¿Cómo empiezan los objetivos? Puede ser definir. Pues, puede ser definir. Un verbo. Un verbo. Definir las prácticas de participación política. Me está faltando de las y los jóvenes. Podemos cambiarlo si no les gusta, pero lo importante es que sea un verbo en infinitivo. Entonces, vamos a poner acá, acuérdense. Para transformar la pregunta en objetivo general, debemos convertirla en afirmación, sacar signos de interrogación y modalizador y agregar un verbo de conocimiento en infinitivo. Listo. Con eso logramos tener nuestro objetivo. Puede ser definir, describir, puede ser cualquier verbo que ustedes analizar, ¿no? Depende qué es lo que ustedes les consideren. ¿Se entiende? Esto también se los voy a dejar en el aula virtual para que lo puedan repasar de ahí y demás. Hasta aquí quedó claro cómo se transforma el objetivo la pregunta en objetivo es algo sencillo. El tema es llegar a tener una buena pregunta, ¿no? Como nos dicen los autores. Ahí, yo, por eso, la recomendación de hacer estos ejercicios tiene que ver con que todos esos errores, ¿vieron? Esas preguntas que no son de conocimiento, todo eso que va surgiendo,
Es común que nos pase, y los autores nos dicen, es normal que nos pase. Así que, lo que sí, bueno, tenemos que tratar de evitar eso. Bien, tenemos trabajo práctico número 1, trabajo práctico, perdón, siempre digo número 1 y es el único que tenemos. A ver si puedo abrir esto. Bien. A ver, lo vamos a poner. Vamos a ver la consigna. Ya la tienen subida en el aula virtual. Tengo que cambiar la fecha porque Guillermo me hizo dar cuenta que no sería la fecha que está de entrega. Acá está al final. No, acá también la puse mal, me parece. ¿Qué día es hoy? Hoy es... 20, lunes. No, el miércoles no. Tiene que entregar hasta el domingo. Después lo cambio. Esto también lo tengo que cambiar. Perdonen, discúlpenme que tengo todo Se mezclado. interpreta, sigue siendo 26, pero el día está mal. Acá, bien. Después lo voy a cambiar en el aula y ahí ya les va a quedar claro, ¿sí? El tema es que lo que tienen que hacer es un poco lo que ya hicimos hoy. Por eso me parecía importante que presten atención. Ahora después les voy a subir al aula virtual los recursos que trabajamos hoy, tanto los PowerPoint como los ejercicios que hicimos con ustedes. La idea es esta, que ustedes puedan, primero, el punto A es identificar un tema amplio del campo de la ciencia política que les interesa investigar. Un tema, acuérdense, 2 o 3 términos, 4 términos como mucho, 4 palabras, no más, porque si es toda una implicación ya no es un tema, se acerca más a un problema, ¿sí? Un tema amplio, bien. Ya de por sí tienen que tomar la decisión de elegir uno solo. B, una vez que tienen ese tema, así como hice yo, hacen un listado de preguntas respecto a qué les interesaría conocer sobre dicho tema. No importa que las preguntas no sean de todos los tipos que dice Chile. Lo importante es que ustedes vayan viendo qué les interesaría conocer. Una vez que ustedes hacen ese listado de preguntas, que son entre 5 y 10, les pido, no tienen que ser 10, pueden ser 5, pueden ser 6, 7, las que les surjan. Tienen que tratar de hacer ese esfuerzo. Hacen el listado igual que lo hicimos nosotros. En el punto C, tienen que hacer ese esfuerzo que hicimos nosotros de identificar y marcar cuáles de esas preguntas son preguntas de investigación, cuáles no lo son. Entonces, en primer lugar, ven, ¿es o no es pregunta de investigación? Sí es pregunta de investigación, no es pregunta de investigación. Y si no es pregunta de investigación, ¿qué otro tipo de pregunta es según lo que dice Achille? ¿Sí? Puede ser una o más, como vimos, puede ser una pregunta que tiene un supuesto priorístico y a la vez una pregunta que tiene una preocupación por transformar la realidad, como la de que era esta de mejorar, cómo mejorar, ¿no? La realidad. Lo importante es que ustedes puedan, no importa que no estén todos los tipos, lo importante es que ustedes puedan identificar si es o no, y si es, decir, bueno, porque abriría el conocimiento de tal cuestión, y si no es, decir por qué no es, ¿no? Porque sería de otro tipo, según los tipos de Achille, y por qué, ¿no? Esto de las palabras que les dan esos indicios, de cuál sería el supuesto si hay un supuesto, por qué sería metodológica, porque refiere a una técnica, porque tiene una preocupación por cuántas personas son, porque tiene una, ¿no? O porque se resuelve fácilmente, yendo a leer en la bibliografía, si es teórica. Esas cosas son la justificación, cortito, así como un poco lo hicimos hoy. Pero es para que yo pueda saber si ustedes lo entendieron, ¿sí? Entonces eligen su tema, hacen su listado de preguntas y de esas preguntas analizan según lo que hace Chile. Pueden hacer un cuadrito como el que hicimos hoy o pueden no hacerlo como cuadrito, que ustedes consideren. Y después tienen que elegir una de las preguntas marcadas como posibles preguntas de investigación. Si no hay ninguna que sea posible pregunta de investigación, hagan más preguntas, ¿no? Hasta que tengan una. Si hay más de una, por ejemplo, yo capaz que quiero saber cómo son las prácticas de participación política de los jóvenes de la franja morada en ciencia económica, pero también capaz que en relación a la participación política de jóvenes me interesa en otros contextos, ¿no? De más jóvenes, en la escuela secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo 2 preguntas y me tengo que elegir una. Me quedo con una, la que más me guste, la que más factible crea que pueda llegar a ser y demás, y esa la reescribo teniendo en cuenta las recomendaciones que proporciona BASI para la formulación de preguntas de investigación. Lo mismo que hicimos nosotros. Si dice cómo viven y es medio impreciso, puedo poner cuáles son las prácticas de participación política y ahí la reformulé, ¿sí? Y digo, lo reformulo y puedo marcar los elementos como hicimos nosotros. O sea, copio la pregunta tal cual y la reformulada. Y puedo marcar los elementos como hicimos nosotros.
Y por último, teniendo la